Aarsu es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de romance y acción, protagonizada por Madhuri Dixit como Pooja, Akshay Kumar como Vijay y Saif Ali Khan como Amar. Comencemos. Empezamos viendo a un señor llamado Daya Shankar. Habla con los gerentes de su compañía. Estos le informan de cómo van todos los negocios, y uno de ellos advierte que la compañía rival dará un interés menor a un inversor que quiere abrir un proyecto con ellos, por lo que el inversor se irá con la competencia. El señor, al escuchar esto, dice que entonces oferten un interés menor. Aunque el gerente le dice que eso va a traducir en pérdidas para la compañía, Daya Shankar dice que no importa, el único objetivo será retener a ese inversor. Luego vemos a Kailash, el dueño de la compañía rival. Este se entera del valor del interés de su rival y se enfada. Dice que nuevamente le arruinó un negocio y se las va a cobrar. En esto, el señor Daya Shankar mira un cuadro en la pared de su oficina. Es de su amigo Rajpal. Daya Shankar dice que lo vengará. Y vemos un recuerdo de hace varios años atrás. Este amigo habla con Kailash. Nos enteramos de que son hermanos por parte de su padre, y que Kailash es muy avaro. Siempre le exige dinero a Rajpal. De esto se da cuenta Daya Shankar y le pregunta qué está sucediendo. Rajpal le cuenta todo y le comenta que teme por su vida, pues Kailash se comporta como una mala persona y por dinero sabe que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Todos pasan tiempo jugando con el hijo de Rajpal, la cuñada esposa de Daya Shankar y la hija de ambos llamada Pooja. Vemos a un francotirador que apunta hacia el señor Rajpal. Este asesta 3 disparos y el señor cae herido. Daya Shankar va corriendo a socorrerlo, pero Rajpal solo alcanza a pedirle que por favor cuide a su hijo Amar y lo que es para él, y pierde la vida. Hacen la ceremonia de despedida. Ahí también aparece Kailash, como si nada, y Daya Shankar le advierte que no le permitirá tomar ventaja de Amar. Daya Shankar y su esposa se hacen cargo del pequeño. Así volvemos al presente. Pooja ya es una adulta. Un día, Pooja sale de un centro comercial con muchas compras y al arrancar su vehículo empuja el carro de otro muchacho llamado Vijay. Este queda lleno de grasa, pues estaba revisando el motor. Pooja se da a la huida y Vijay la sigue, pero más adelante el carro de Pooja se pincha, por lo que ésta lo deja y se hace pasar por una anciana. Vijay le ayuda a tomar un tuk-tuk sin saber que es la mujer que lo accidentó. Luego el dueño del bastón le pregunta a Vijay a dónde fue la mujer, y Vijay se enoja por el engaño. Al día siguiente, Pooja de manera jocosa le cuenta a sus amigas lo que hizo, cómo se accidentó y cómo engañó a Vijay. Vijay, quien está cerca, escucha todo esto y le reclama. Luego le roba un beso y dice que ya están empatados y se va. Otro día Pooja ve a Vijay en un póster de modelos y se sorprende, pero se da cuenta que es solo su imaginación. Así ve a Vijay en todos lados. Luego se acerca a lo que parece ser un maniquí y pone su mano en la cara. Vijay le muerde la mano. Ella sale corriendo. Otro día Vijay intercepta a Pooja en la calle con un helicóptero. Ella le reclama por sus imprudencias. Pasan los días y Vijay continúa molestando a Pooja. Otro día la llama por un teléfono público. Él le pide que le diga que lo ama, y Pooja se lo dice. Así Vijay salta del techo de la cabina y se abrazan. Vijay en otra ocasión lleva a Pooja a que conozca a su madre. La madre de este se alegra de que su hijo ya haya elegido a una chica. La señora le regala a Pooja un adorno. Dice que su suegro se la regaló cuando se presentaron. En casa del señor Daya Shankar reciben una llamada. Es Amar. Dice que pronto los visitará. Los señores se alegran y Pooja dice que le darán una gran bienvenida. Luego vemos a Amar. Este vive en Europa y lleva una buena vida. Amar llega a la casa de su tío Daya Shankar. Pooja le arroja agua desde la ventana. Luego es Amar quien toma a Pooja y la lanza a la piscina, pero igual Pooja lo empuja. Mientras vemos que Vijay está esperando a Pooja, pero se molesta pues ella llega tarde. Ella le dice que sus anteojos y la ropa se las trajo Amar desde Europa. Esto termina de enfadar a Vijay, quien le dice que entonces se vaya con Amar, pero Pooja también se molesta y se va, por lo que Vijay trata de reconciliarse con ella y se divierten.
El señor Dayashankar ve a su hija despedirse de Vijay. Luego, en un juego de tenis, Dayashankar le pregunta a Amar si ya eligió a una candidata para matrimonio. Este le responde que sí, por lo que Dayashankar dice que entonces no le propondrá a la candidata que tiene para él. Este le pregunta quién era esa candidata. El señor responde que su hija Puya, y Amar dice que es la misma que él ya había elegido. Así, el señor Dayashankar le dice a su esposa que deben hacer los preparativos para la boda entre Puya y Amar. Luego llega Puya. Estos le dicen que la casarán con Amar. Puya se molesta y reclama que ella ya eligió estar con Vijay. El señor Dayashankar dice que él es un simple piloto que no le va a ofrecer nada, pero Puya le dice que le dará felicidad. El señor se rehúsa. Dice que solo le permitirá casarse con Amar. Puya va a hablar con Amar. Le reclama por aceptar la propuesta de su padre, pues ella siempre lo ha visto como su amigo y hermano. También le cuenta que ella ama a otra persona. Amar le dice que quiere conocer al afortunado. Ella se alegra y dice que se reunirán y se va. Amar queda muy triste y devastado, pues siempre está pensando en Puya, y pensó que ella era la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Vemos que Amar en su habitación tiene varios retratos de ella. Al día siguiente, Puya lleva a Amar a un restaurante a cenar con Vijay, para que se conozcan. En el bar también están los dos hijos de Kailash. Amar se acerca a estos pensando que es Vijay, pues le dijo que lo reconocería con solo verlo. En el tercer intento, Amar ve y saluda a Vijay. Vijay pide una malteada de vainilla y Puya pide una de chocolate para ella y Amar, haciendo ver que ella siempre sabe lo que Amar quiere. Los hijos de Kailash ven a Amar y hacen feos comentarios sobre ellos. Luego de que salen, Vijay dice que olvidó su encendedor y se devuelve al bar, pero al entrar enfrenta a los hombres y tiene una fuerte pelea. Vijay sale y luego es Amar quien dice que olvidó algo en el bar y se devuelve. Este también golpea a los hombres. Luego entran los dos, Amar y Vijay, a seguir peleando. Puya se queda sola afuera esperando. Luego decide entrar y ve todo el desastre. Kailash, al ver a sus hijos así, se enfurece, pero estos dicen que no fue solo Amar, pues había otro hombre aún más habilidoso. Otro día, Dayashankar habla nuevamente con Amar, a quien Amar le dice que quiere ver feliz a Puya. Por esto le pide que acepte la relación de ella con Vijay. Dayashankar le advierte que no dejará que su hija sea usada por otro hombre de clase baja para tener su fortuna, pero Amar le refuta diciendo que ya conoció a Vijay y se dio cuenta de que es una buena persona. Dayashankar, resignado, acepta lo que le pide Amar. Otro día Vijay va a la casa de Amar a hablar con él. Este le pregunta a Amar que si está enamorado. Él responde que sí, y que ella no lo engañó, sino que fueron las circunstancias. Luego Amar le da a Vijay una invitación de compromiso entre Puya y él. Este se alegra mucho y le agradece. Llega el día de anunciar el compromiso. Amar siente nostalgia, mientras que Vijay y Puya se sienten muy felices. Amar toca una pieza en su violín. Todos bailan y escuchamos una canción. Tú no haces amigos, las amistades acontecen automáticamente. Otro día Amar discute con el encargado de los vuelos, pues están en huelga. Amar necesita enviar unos documentos urgentemente. Luego llega Vijay y le cuenta todo. Vijay se ofrece a llevarlos, por lo que toma los documentos y se sube a su avioneta. Pero mientras está volando, el aparato empieza a presentar fallas. Este intenta maniobrar, pero vemos cómo la avioneta colapsa en llamas en el aire. En otra escena vemos que un doctor revisa a Puya, pues tuvo una recaída. El doctor informa a los padres que Puya está embarazada. Dayashankar, disgustado, le dice que tiene que interrumpir su embarazo, pero ésta se rehúsa con tristeza. Puya sale y empieza a imaginarse que Vijay está en todas partes, pero todo es producto de su imaginación, pues dijeron que Vijay perdió la vida en el accidente. Amar decide visitar a Puya para intentar subirle el ánimo, que Puya le cuenta a Amar que está embarazada y no quiere deshacerse del bebé como su padre lo ordena. Amar le propone a Puya que él se casará con ella y le dará su apellido al pequeño, para que no la juzguen por el embarazo. La boda se lleva a cabo. Puya se siente mal, pero Amar le informa que no la forzará a nada y se acuestan en camas separadas. Pasa el tiempo y Kailash se entera que Amar tendrá un hijo, por lo que se enfada, pues será otro heredero del señor Rajpal, padre de Amar y medio hermano de Kailash. Pasan los meses.
Amar cuida de Pooja, hasta que un día le llaman al trabajo a informarle que Pooja dio a luz a un niño. Amar corre al hospital con regalos y a conocer al pequeño. Hacen la fiesta de bienvenida al nuevo integrante. Así pasan los años. Pooja y Amar cuidan mucho al pequeño, al cual llamaron Rahul. Un día, cuando el niño jugaba con un avión de juguete, le dice a su madre que quiere ser piloto. Pooja se enfada y responde que no, pero Amar le dice al pequeño que no se preocupe, que cuando sea grande podrá hacer lo que quiera hacer. Otro día cualquiera vemos a Vijay llegar a la que era su antigua casa. Le pregunta a un señor que está ahí qué ha pasado con la luz. El señor responde que ya no hay nadie en la casa, pues la señora que vivía ahí perdió la vida poco tiempo después de enterarse de que su único hijo perdió la vida en un accidente. Vijay se sorprende y entra a la casa. Ve todo lleno de telarañas y el altar que ella tenía en la sala sigue ahí. Vijay tiene recuerdos y llora de frustración. Luego va a buscar a Pooja a la casa del señor Dayashankar, pero el vigilante le comenta que ella ya no vivía ahí, pues se casó y se fue de esa casa. Vijay se siente muy triste al escuchar esto y piensa que Pooja no lo esperó. Luego Vijay, para calmar sus emociones, se une a un grupo de personas que están haciendo una procesión religiosa. Luego vemos cómo Vijay llega a la casa de un sujeto, quien lo ve y se sorprende y rápido llama a su jefe muy preocupado. Ahí entra a la fuerza Vijay y forcejea con el tipo. Le pregunta quién ordenó quitarle la vida, pero este sale corriendo. Vijay lo sigue y aparece un vehículo blanco con dos sujetos quienes disparan al hombre. Vijay graba en su mente el número de placa. Al día siguiente, Vijay vigila la casa de Dayashankar y se da cuenta de que ahí está el vehículo blanco de la noche anterior. Luego Vijay va a mirar en la casa de Amar y Pooja. Se da cuenta que tienen un niño y se vuelve a sentir mal porque Pooja no lo esperó. Luego en la casa, Vijay llama a Pooja, pero no habla. En eso también llama a Amar, quien le dice a Pooja que llegará tarde en la noche. Vijay escucha todo. Esa noche, Vijay se escabulle en la casa de Amar, ve en el antiguo kiosco todos los retratos de Pooja y se da cuenta que Amar siempre amó a Pooja. También lee el diario de Amar y piensa que Amar se hizo pasar por su amigo solo por quitarlo del camino y quedarse con Pooja. Vijay prende fuego al lugar y se va. Los trabajadores apagan el fuego. Pooja llega y ve el diario de Amar. Luego llega Amar y Pooja actúa normal. Otro día, Pooja lee el diario de Amar y se da cuenta lo mucho de lo que él siempre la amó. Aquí escuchamos una canción. Por otro lado, Vijay tiene a Amar en la mira y dispara, pero falla. Dayashankar va a reclamarle a Kailash, lo culpa del disparo que casi hiere a Amar, pero Kailash dice que él no fue el causante y le pide que se vaya. Dayashankar lo amenaza y se va. Otro día la fábrica de Dayashankar es consumida por las llamas. Kailash, al leer las noticias, se alegra mucho de que Dayashankar tenga otro enemigo. En la comisaría, Dayashankar y Amar están pidiendo que se encuentre el culpable, y ahí llama Vijay para advertirles que no será lo único. En otra ocasión, el pequeño Rahul juega en el jardín y encuentra un encendedor en el piso y se lo da a su madre. Ella se da cuenta que es el encendedor de Vijay. Luego entran a la casa y Pooja encuentra unas cartas guardadas de hace varios años. Se da cuenta que eran de Vijay y allí le cuenta que fue víctima de un accidente y que una comunidad lo acogió y lo están ayudando en su recuperación, pues no puede caminar. Pooja se enfada y cree que quien intentó quitarle la vida a Vijay fue Amar. Pero luego llega Dayashankar, quien le confiesa a Pooja de que el que planeó todo y quien ocultó las cartas fue él, pues le prometió a su amigo Rajpal y padre de Amar que velaría por el bienestar y felicidad de Amar. Este también le reclama al señor, pues dice que para él lo importante era que Pooja fuese feliz y ahora se han arruinado varias vidas. Pooja le pide disculpas a Amar y se siente mal. Otro día el niño de Pooja es raptado por Vijay. Ella corre pero lo pierde de vista. Vijay entrega al pequeño a los hijos de Kailash, a quienes les dice que deben acabar con Amar. Esa tarde reciben una llamada de Vijay, quien amenaza con hacerle daño al pequeño si Amar no se presenta en un lugar específico. Pooja busca a Vijay y habla con él. Vijay molesto le dice que fue Amar quien lo quiso quitar del medio, pero Pooja le confiesa que fue su propio padre y que Amar solo se casó con ella para darle un hogar al hijo que estaba esperando. Vijay se siente muy mal por haber juzgado mal a Amar y también de saber que tiene un pequeño hijo.
Vijay se va a proteger a Amar de la emboscada que le tendieron. Amar llega al lugar del encuentro, ve al pequeño y también a Kailash y a los hijos de este, quienes lo golpean y le advierten que será su último día. Vijay también llega al lugar y dispara a los hombres de Kailash. Amar toma al pequeño y lo deja en un lugar seguro y va a pelear junto con Vijay contra Kailash, sus hijos y sus hombres. Pero luego se dan cuenta de que uno de los hijos de Kailash ha tomado al pequeño Rahul y amenaza con arrojarlo de una torre. En esto también aparece Daya Shankar, quien apunta con su arma a Kailash. Aquí se da una fuerte discusión, por lo que Vijay aprovecha para subir a la torre y rescatar al niño. Vijay le dice al pequeño que él es su padre, pero Rahul dice que no, que quiere ir con su papá. Luego llega Amar y el niño le dice papá y corre a abrazarlo. Esto causa nostalgia en Vijay. Desafortunadamente vuelve a aparecer Kailash, quien dispara varias veces a Amar. Daya Shankar al ver esto también dispara a Kailash. Todos corren a socorrer a Amar, incluida Pooja, quien también acaba de llegar. Amar le dice a Pooja y a Vijay que se alegra de que su deseo de que estén juntos nuevamente se hizo realidad. Luego de un breve intercambio de palabras, Amar pierde la vida. Todos quedan devastados. Al día siguiente hacen el ritual de despedida a Amar. La película es del año 1999. Es muy triste, es una bonita historia y la palabra Arzu traduce al español como deseo. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.